Les damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas aquí presentes en este día 83 de nuestra cadena de oración denominada Un llamado a la oración a todos los cristianos sin distinción de confesión de fe, credo o denominación. El día de hoy ya nos encontramos en el día 83 de esta hermosa cadena de oración. El día de hoy vamos a estar realizando una oración y una petición por la participación ciudadana. Esto es muy importante dentro de la sociedad, con un enfoque de compromiso, de oración y responsabilidad cívica. También podemos mencionar, ¿no?, qué es la participación ciudadana. Podemos ver que en Bolivia y en todo el mundo, la participación ciudadana es un proceso mediante el cual los ciudadanos se involucran activamente en las decisiones públicas que afectan sus vidas y el desarrollo de las comunidades. La participación ciudadana es un derecho reconocido en muchas democracias y una responsabilidad cívica que fortalece la democracia al asegurar que las políticas y acciones estatales respondan a las necesidades de todos. Se manifiesta a través de diversos mecanismos como el voto, la consulta ciudadana, el acceso a la información pública y la participación en consejos o asambleas. ¿Por qué es importante la participación ciudadana? ¿Y por qué estamos hoy día 83, orando por la participación ciudadana? Porque fortalece la democracia, permite que la ciudadanía participe en la toma de decisiones, haciendo los procesos más inclusivos y modernos. Promueve la transparencia y la rendición de cuentas. También la participación ciudadana abre canales de comunicación entre el Estado y la sociedad, mejorando la eficacia y la equidad de las políticas. También mejora las políticas públicas. Las opiniones, conocimientos y experiencias de los ciudadanos son valiosos para formular e implementar políticas más adecuadas a las necesidades reales. Entonces, hermanas y hermanos, bienvenidos nuevamente a todos los que han ingresado. Les doy la bienvenida porque se han sacado ese tiempo para orar el día de hoy, día 83, por la participación ciudadana. También les pido, hermanas y hermanos, que me acompañen a leer el Salmo 122. Pueden buscar sus Biblias, por favor, y me acompañen con la lectura. Como indica el Salmo 122, que dice: Yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios.
Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Palabra del Señor. Entonces, hermanos, es muy importante el día de hoy, día 83, orar por la participación ciudadana. Ahora vamos a dar paso al arquitecto Jorge Dockweiler para que nos acompañe con la reflexión. Buenas noches, señor arquitecto. Adelante, por favor. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Hoy creo importante y necesario elevar un mensaje de agradecimiento a nuestro Dios Altísimo. Amados hermanos de la comunidad universitaria del pensamiento y conocimiento cristiano, hoy levantamos nuestras voces en gratitud a nuestro Dios Todopoderoso, que ha escuchado nuestras oraciones y ha respondido con poder y misericordia. Durante 83 días estábamos todos nosotros en un clamor incesante, como un solo cuerpo en Cristo, hermanos de diferentes denominaciones, unidos en reflexión y oración por Bolivia. Creo este hecho es inédito en Bolivia, porque hemos logrado reunir a personas que antes veían imposible orar con personas de otras congregaciones, de otros pensamientos, de otras posiciones. Amados hermanos, el Señor, fiel a su palabra, nos ha mostrado, y lo digo con mucha convicción, porque es una verdad. Él nos ha mostrado prodigios, maravillas y milagros que, quieras o no, transformaron el rumbo de nuestra nación. Quiero recordar algo, hermanos. Ustedes ya se van a dar cuenta que donde había amenazas de guerra civil, de violencia patricida, lucha entre hermanos, hoy reina la paz. Recordemos los hechos, bloqueos de caminos en Cochabamba, en otras regiones del altiplano, enfrentamientos armados y movilidades destrozadas. En Potosí hubo muertos, tanto de pobladores como de la policía, pero acá se presentó, podría decir, una maravilla, un milagro. Se descubrió un lugar llamado México Chico, donde realmente reinaba todo lo ilegal. Habían plantaciones de marihuana, intercambiaban por droga y autos también robados del vecino país de Chile. Pero lo que sucedió ahí, que debía ser la mecha para que estalle una guerra civil como muchos deseaban, obviamente no los cristianos. Y bueno, ahora ese lugar se ha pacificado, los lugares de bloqueo también están en calma, no hay en este momento una amenaza eminente de guerra civil o de enfrentamiento armado. Eso hay que agradecerle a Dios. Y recuerden, amados hermanos, que hemos orado en ese sentido. Hemos orado para que reine la paz en Bolivia, para que vivamos en amor todos y cada uno de los bolivianos, sin importar el lugar, digamos, del trópico, de los valles, del altiplano, de la cordillera. Y creo que Dios fue bueno con Bolivia. Amados hermanos, debemos acordarnos también que donde reinaba la opresión de un régimen déspota y con actitudes dictatoriales, hoy vemos que hay una luz de libertad y esperanza. Al parecer hay indicios de esa tan ansiada división de poderes del Estado, el judicial, el ejecutivo, el legislativo, incluso el poder de la Corte Electoral.
Amados hermanos, hoy vemos en Bolivia que donde había injusticia, cautiverio, hoy hay presos políticos liberados. E incluso hay otros presos que no son políticos, que todavía esperan su sentencia, pero también recibirán el beneficio de la defensa en libertad. Al parecer, hay un sistema de justicia que empieza a caminar con mayor independencia. Amados hermanos, recordemos también donde se despreciaban los valores de la fe, donde se despreciaba al mundo cristiano, al pensamiento cristiano. Hoy se han aprobado leyes que reconocen la cosmovisión cristiana, esa cosmovisión evangélica, protestante, y se levantan jueces, fiscales, gobernantes, conforme a la voluntad de Dios. Es un milagro, hermanos, que ahora se haya logrado aprobar una ley en la cual defienden a los niños de cualquier acoso sexual, ya sea a través de las redes sociales, del internet. Y esto lo estábamos esperando hace bastante tiempo atrás. Hoy podemos decir que es un milagro que se apruebe una ley de defensa de los niños contraria a la agenda woke, porque ¿qué dominaba el país durante los últimos 20 años? La agenda woke. Ni siquiera se posicionó un nuevo gobierno, pero ya se aprobó una ley en la cual está el Estado en su conjunto defendiendo a los niños de la hipersexualidad, del acoso, de la impunidad en la cual estábamos hundidos, ¿no es cierto?, sin respeto a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes en Bolivia. Y amados hermanos, tenemos que reconocer que todo esto no es obra de nosotros, no es obra de los hombres, sino de aquel que gobierna sobre las naciones. De aquel que gobierna sobre las naciones. Como dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Escrito está en Jeremías 33:3. Hoy, todos nosotros, como comunidad universitaria, damos testimonio de que la oración de los justos puede mucho. Y eso está escrito en Santiago 5:16. La oración de los justos es eficaz, hermanos, muy eficaz, ya que Bolivia fue visitada por la gracia y favor de Dios. En su inmensa misericordia, puso sus oídos en nuestra oración y puso sus manos en un país que estaba al borde de un precipicio. Y lo hizo porque el pueblo se humilló en unidad, además, como nunca se ha visto, buscó su rostro y clamó con fe, con gratitud, pero grande y profunda. Proclamamos, hermanos, todos juntos: a Cristo sea la gloria, el honor, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por habernos escuchado. Te agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón. Realmente la cadena de oración, la reflexión, el compromiso y la convicción de todos y cada uno de ustedes ha logrado que nuestras plegarias, nuestras oraciones suban con olor fragante hasta donde está nuestro amado Padre. Bueno, hermanos, ya he hecho el agradecimiento y la aclaración. Quiero darles una recomendación. No podemos estar como los leprosos, ¿no es cierto?, que los 10 leprosos que fueron sanados, pero solamente 2 dieron testimonio. Yo creo que el testimonio lo tenemos que dar todos nosotros. Todos los de la carrera están comprometidos a difundir lo que ha hecho Dios con Bolivia a través de escucharnos. Debemos dar ese testimonio a cristianos y no cristianos. Y además que tenemos todos los elementos. Si revisamos los temas por los cuales hemos reflexionado y hemos orado, he nombrado algunos pocos, pero hay muchos más. Ustedes como estudiantes que pueden discernir no solamente en las ciencias teológicas
en las ciencias bíblicas, sino también en las ciencias sociales, ustedes son testigos de lo que ha sucedido en Bolivia. Es increíble, en este momento estamos ya entrando en una segunda etapa de elecciones, lo cual también se veía que era imposible, ¿no?, que iba a suceder. Pero estamos viviendo en fe, y realmente esa fe demuestra que nuestro amado Padre está cuidando de todos y cada uno de los bolivianos. Bueno, hermanos, entramos al análisis y reflexión que corresponde al día 83 de la cadena de oración. Estos 90 días de oración por Bolivia. Tenemos como texto base el versículo de Jeremías 29-27. Este versículo dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Querida comunidad universitaria, hoy reflexionamos sobre este pasaje profunda, que es de profunda y desafiante reflexión. Y si lo ponemos en el contexto en el cual fue escrito y también lo traemos al contexto actual, vemos que es un pasaje, un verso desafiante para entenderlo. Amados hermanos, debemos recordar que el pueblo de Israel estaba abatido, derrotado, estaba exiliado en Babilonia. Los israelitas en ese momento reciben de Dios un mandato inesperado, un mensaje inesperado, una orden inesperada, de no rebelarse, de no odiar, de no vivir en rencor, sino les manda nuestro amado Padre a procurar la paz de la ciudad donde estaban cautivos, en Babilonia. Este versículo nos interpela a todos nosotros en Bolivia, un país herido por la corrupción, por la injusticia, la polarización y la tremenda migración masiva de jóvenes, adultos, incluso familias enteras, ¿cierto? Porque puede haber también una migración, ¿cierto?, a la inversa, que cambia el país y se torna en Babilonia, ¿cierto? Y nos encontramos todos presos en un nuevo estado, en una nueva conformación social, en una nueva conformación política. Y aquí debemos hacer una pregunta, amados hermanos. ¿Qué nos pide Dios en este contexto tan confuso, pero que ya se está aclarando poco a poco? ¿Pero qué nos pide Dios que hagamos en este contexto? Debemos preguntarnos cómo debemos actuar como futuros líderes y pastores, porque tenemos mucha responsabilidad. No es solamente estar dentro de cuatro paredes, hermanos, tenemos la responsabilidad de ser sal de la tierra, luz de la tierra. ¿Cómo deberíamos actuar en futuras crisis como líderes, como servidores religiosos, como pastores, como maestros, como personas que estamos trabajando para Dios, que somos hombres y mujeres de Dios? Bueno, creo que es importante que veamos el contexto histórico y exegético de este versículo. ¿Cuál era la situación de Israel? Debemos recordar que Jerusalén estaba destruida, el templo estaba quemado, el pueblo deportado. Grandes cantidades de personas fueron trasladados a Babilonia. Entonces podemos entender que en esa época Israel experimenta una tremenda crisis nacional, no solamente en lo espiritual, también en lo económico, en lo político, en lo social e incluso en lo cultural. Fueron trasladados de un contexto hebreo a un contexto babilónico. Y lo mismo que pasa, ¿no es cierto?, que de una república pasamos a un estado plurinacional,
con características de un socialismo del siglo XXI, que es diferente a lo que era la República. Interpretemos las palabras de Jeremías. A ver, en ese tiempo, Jeremías se tuvo que enfrentar contra falsos profetas. Estos falsos profetas prometían un regreso rápido, ¿no es cierto?, a Jerusalén. Eran mentirosos. Estaban dando un falso mensaje. Pero Jeremías, con mucha valentía, con mucha entereza, con mucha convicción, les anuncia: construyan casas, planten huertos, cásense, tengan hijos. Eso está escrito en Jeremías 29, 5, 6. Hoy nosotros debemos también actuar así, amados hermanos. Debemos evitar que nuestros jóvenes, nuestras familias, se vayan de nuestro país por la crisis que está viviendo. Y debemos decirles a todos ellos: construyan casas, planten huertos, cásense y tengan hijos en Bolivia. Es decir, como Jeremías, debíamos aconsejar que vivan con esperanza en medio de este exilio a la inversa, en medio de la crisis. Otro importante punto de analizar es el mandato clave del versículo que está en el número 7, que dice con mucha claridad, ¿no?, buscar la shalom de la ciudad. Muchas veces interpretamos shalom solamente como paz. En hebreo, shalom no solo significa ausencia de guerra, de confrontación, de lucha. No solo significa paz. Tiene un concepto mucho más amplio. Significa también bienestar, justicia, plenitud, reconciliación, vivir en un ambiente benigno, estar realmente en paz todos los unos con los otros, tener prosperidad. Esto es clave, hermanos. O sea, tenemos que tener la esperanza puesta en nuestro país. Y creo que tenemos que buscar el shalom para nuestro país, para nuestras ciudades. Vamos a hacer un poquito de exégesis del versículo. A ver, el versículo dice procurar. Interpretamos como esta palabra, procurar, como esforzarse activamente, actuar y ser agentes de paz. Ya dijimos que agentes de shalom, que no solamente es paz. Y otra idea del mismo versículo dice: rogad a Jehová. Entendemos que rogar es interceder en oración por la nación, incluso si no es nuestra propia nación, incluso si nos han cambiado de nación, ¿no es cierto? Ya no somos república, ahora somos Estado plurinacional. Entonces debemos rogar a Jehová, y eso lo hemos hecho durante casi 83 días y vamos a llegar a los 90. El efecto es contundente, amados hermanos. Contundente, es realmente una muestra de lo que puede hacer nuestro Señor si realmente nos humillamos y ganamos las batallas de rodillas. Sigamos haciendo exégesis del versículo. Dice el versículo: en su paz tendréis vosotros paz. Amados hermanos, debemos entender que el bienestar del pueblo de Dios está ligado al bienestar de la sociedad en la que habita. Estamos hablando de la sociedad, no estamos hablando de burbujas creadas en guetos que son religiosos. Pero vamos a hacer el intento de aplicar este concepto en el tiempo actual en Venezuela y Bolivia. Vamos a buscar la similitud con el exilio. A ver, Bolivia y Venezuela, como Israel en Babilonia, atravesamos crisis estructurales. En el caso de los países latinoamericanos, se contó con gobiernos que han actuado como dictaduras, destruyendo la economía, fragmentaron la sociedad y socavaron valores y principios cristianos. Muchos jóvenes han sido transportados forzosamente, no encadenados, no presos, pero sí por la necesidad de emigrar en busca de sustento, no como sucedió en Israel. Muchos jóvenes y adultos
En este momento están planificando dejar el país, tanto Bolivia como dejar Venezuela, Caracas, La Paz, para buscar un mejor destino. Y debemos reconocer, amados hermanos, que miles de familias de bolivianos se encuentran en un exilio forzoso en países tanto limítrofes como países lejanos. Ellos están obligados a vivir allá por la crisis interna y viven en diferentes Babilonias. Tenemos muchas personas que están en Argentina, que están en Brasil, en Maryland, en Estados Unidos, y están viviendo un exilio como vivieron los israelitas, ¿cierto?, en Babilonia. No podemos ignorar que hay una diáspora de bolivianos, y no podemos ignorar tampoco que hay una diáspora de venezolanos, que hay diáspora también de cubanos y centroamericanos. Tenemos El Salvador, hay migraciones, movimientos migratorios tremendos que están cambiando la manera de relacionarse entre países. Y eso es porque estamos viviendo una crisis generada por una serie de eventos, y en especial por los gobernantes que han dejado en ruinas muchos países. Me permito hacer un llamado a la Iglesia y a ustedes, docentes, estudiantes, a los estudiantes que están dominando ya, en muchos casos me doy cuenta, la teología y las ciencias bíblicas. Interpretemos a cabalidad el versículo. Estoy seguro que ustedes lo van a hacer mucho mejor que mi persona. Dice, procurar la paz, el versículo. Amados hermanos, procurar la paz, cuidado que nos confundamos, no es pasividad, no es estar quietitos. Implica trabajar por la justicia, promover la verdad y ser ejemplo de integridad en medio de la crisis, en medio de la corrupción, en medio del desastre. Debemos ser ejemplo de integridad, ejemplo de luz, ejemplo de valentía, ejemplo de compromiso con nuestro país. Otro punto que está en este versículo dice, rogar a Jehová por la nación. Amados hermanos, no basta la crítica política, la crítica partidaria, ¿no es cierto? Es necesario un movimiento de oración intercesora que sostenga la transformación. Nosotros sabemos, estamos conscientes que de rodillas se ganan las mejores batallas. Recordemos, amados hermanos, que no luchamos contra sangre y carne. Amados hermanos, nuestra lucha es contra principados, potestades malignas, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad de las regiones celestes. Y eso es lo que hemos hecho en los días de intercesión. Hemos entrado en batalla. Y esa batalla nos ha dado la victoria nuestro amado Padre. Tenemos resultados. Estamos luchando en el lugar que nos corresponde como cristianos, de rodillas, en oración, en intercesión, clamando la misericordia de nuestro Padre. Otro punto del versículo que es muy importante es que dice, en su paz tendremos paz, dice, con mucha claridad, en su paz tendremos paz. Nuestra verdadera estabilidad espiritual, amados hermanos, y esa estabilidad emocional que tanto necesitamos, esa estabilidad ministerial, depende del compromiso con la sociedad. Si no estamos con la sociedad, ¿en dónde estamos? Creando burbujas, ¿no es cierto? Porque muchos servidores religiosos viven en una burbuja, viven en cuatro paredes, esas burbujas ilusorias en las que creen que son templos, pero no, en realidad son guetos espirituales, apartados de la realidad. Para algunos de estos ministros, servidores religiosos, para ellos la vida ciudadana es despreciable. Cuando algún hermano quiere ser parte de
de hacer vida ciudadana, de entrar a la junta vecinal, de trabajar en lo que se refiere a una alcaldía, ser concejal. Muchos servidores religiosos dicen, no, eso no está bien. Incluso les prohíben estudiar leyes. Algunas congregaciones dicen, no vas a estudiar leyes porque es trapo de inmundicia. Incluso se atreven a plantear que la universidad, la política, la ciencia, la tecnología, la filosofía son obras del demonio. Amados hermanos, es por eso que la iglesia en Bolivia no pesa, no tiene ese peso específico para hacer los cambios, por lo menos en la sociedad, en relación a todo lo que significa la ética, los valores y principios cristianos. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Nuestra labor es realmente generar ciudadanos de bien, ciudadanos que puedan estar en permanente comunión con Dios. Y al estar en permanente comunión con Dios, obviamente que todo un país se va a transformar. Vamos a hacer que Bolivia sea para Cristo. Amados hermanos, no podemos aislarnos en templos. Debemos incidir en la vida pública con un testimonio cristiano coherente, no como estamos haciendo ahora. Es una crítica constructiva, no estoy haciendo una crítica destructiva. Hagamos la pregunta a la sociedad civil: ¿qué es lo que ven en nuestras iglesias? ¿Qué es lo que ven en nuestra accionar como pastores cristianos evangélicos, protestantes? No importa de qué congregación. Preguntemos, indaguemos, veamos cómo nos mira la sociedad, cómo nos miran los católicos, cómo nos miran los agnósticos, cómo nos miran los ateos, ¿no es cierto? Y a veces vivimos en unos guetos, en unas burbujas, en 4 paredes de cristal, pero ese cristal que no nos deja ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es muy importante que tengamos un accionar de acuerdo a lo que está en la palabra del Señor. No estoy planteando, por si acaso, como muchos quieren interpretar, que irrumpamos en partidos políticos, que hagamos, movimientos como los movimientos sociales. No, amados hermanos, el rol de la iglesia es diferente y sabemos cuál es su rol, está escrito en la palabra. Y sabemos que podemos hacer cambios trascendentales si nos apegamos a la palabra de Dios. Si estamos entendiendo y viviendo, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Y es por eso que es muy bueno que apliquemos todo el tiempo un pensamiento crítico, analítico y reflexivo. Me permito respetuosamente, como siempre lo hago, hacer algunas preguntas para la reflexión. Y va la primera, amados hermanos. ¿Estamos siendo agentes de paz en Bolivia o simplemente observadores pasivos de la crisis? ¿Estamos siendo agentes de paz? ¿Estamos siendo agentes de paz en Latinoamérica o simplemente observadores pasivos de la crisis? Amados hermanos, creo que lo que hemos logrado en los 83 días nos demuestra el poder de la oración, la eficacia de la oración, el testimonio que estamos dando, amados hermanos, que hay que difundirlo, no para que nos vean como los elegidos, los de la triple unción, los mandarines, los querubines, los arcángeles, no, que nos vean como cristianos unidos en la fe, orando, luchando de rodillas por una patria mejor. Ahí está el efecto. Tenemos un efecto que se puede demostrar. 90 días de oración, no sé qué pasará hasta el último día, pero estoy seguro que Dios nos está escuchando. Y en su maravilloso amor que tiene por la humanidad, Él nos va a dar sorpresas, amados hermanos. Y nosotros tenemos que estar listos
Por ejemplo, tenemos que saber cuál es el reto universitario. ¿Cuál es el reto nuestro? Tanto como estudiantes como docentes de teología y liderazgo pastoral. Debemos entender que no se trata solamente de predicar, sino de pensar críticamente, discernir espiritualmente y actuar proféticamente, como lo hemos hecho. Pero falta mucho por hacer. Las estrategias que están escritas en la Biblia son de una inmensa sabiduría y de tremendo efecto, amados hermanos. Por eso tenemos que ver cuál es el reto de la universidad, cuál es el reto de la carrera, de los universitarios, de los docentes. Tenemos que realmente abrir nuestra mente y luchar para que Bolivia sea para Cristo. Y debemos ser muy críticos, muy analíticos. Por ejemplo, ¿cómo encontramos el punto de contraste y la diferencia con los falsos profetas que tenía Israel? Que decían sin vergüenza, sin rubor, lo que el pueblo quería escuchar. ¿No les parece que estamos viviendo también con algunos falsos profetas, falsos pastores, especialmente de la prosperidad, que dicen lo que el pueblo quiere escuchar, pero no llaman al arrepentimiento, no llaman a un arrepentimiento realmente que pueda ser transformador? No predican a Cristo crucificado, no predican el Evangelio, como sucedía en Israel. Debemos ser como Jeremías. Debemos interpretar lo que Dios dice, no lo que quieren escuchar las grandes mayorías. Debemos predicar el mensaje que realmente nos da el Evangelio, que nos pide Dios. Por eso, amados hermanos, debemos preguntarnos, ¿qué pasa hoy en Bolivia? ¿Estamos siendo voces proféticas o voces acomodadas al poder de turno? Hemos visto cómo las iglesias, en cierto, rinden homenaje, idolatran a líderes políticos, no a Cristo, no a Dios, no al Espíritu Santo. Y eso no creo que sea bueno, porque no son voces proféticas, son voces oportunistas al poder. Eso no significa que no podamos apoyar a programas de gobierno. Debemos ejercer, como decía la hermana al principio, la ciudadanía plena, porque el ser cristianos, si bien somos embajadores del reino, no nos hace ajenos a la ciudadanía boliviana. Yo me declaro cristiano, evangélico, protestante y embajador del reino de Dios, luz, soy sal de la tierra, pero también soy boliviano y tengo que ejercer, ¿no es cierto?, mi ciudadanía. Tengo derecho a votar, tengo derecho a ser elegido, a elegir, tengo derecho a ser autoridad, tengo derecho a ejercer, ¿no es cierto?, como líder cristiano en algún poder del Estado. Obviamente, manteniendo, lo más difícil, manteniendo la cosmovisión cristiana. ¿Cómo logramos una implicación práctica de lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos? Debemos entender que la paz y la prosperidad se construyen desde la verdad, la justicia y la misericordia. ¿Y dónde está la verdad, amados hermanos? En el Evangelio. ¿Dónde está la verdad, amados hermanos? En Cristo. Y eso está escrito en Miqueas 6:8. Bueno, amados hermanos, debemos entender que nosotros no podemos ser neutrales. Debemos actuar como cristianos. No somos ni de derecha ni de izquierda, somos de Cristo. Ese compromiso activo es con el bien común. El cristiano busca la verdad, es un especialista en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de Cristo. Somos discípulos líderes de Cristo Jesús y tenemos que luchar por el bien común.
no y pensando que tenemos que afiliarnos a un partido de centro, de derecha o de izquierda. No, nosotros somos de Cristo Jesús. Amados hermanos, Dios nos llama hoy como a Israel en Babilonia, a no huir, a no escapar, a no resignarnos, sino a procurar la paz de nuestra nación y de las naciones hermanas. La universidad, el púlpito, las oficinas gubernamentales y los espacios donde habitamos, donde vivimos el día a día, lo cotidiano, deben ser espacios donde Cristo reine y su paz se extienda y usted sea el protagonista. Ese es el desafío. Amados hermanos, después de esta reflexión, permítanme levantar una pequeñita oración. Cerramos los ojos y pedimos con mucha fe. Amado Padre, amado Señor, hoy elevamos nuestra voz como Jeremías nos enseñó. Rogamos por Bolivia, por Venezuela, por nuestras ciudades y autoridades. Perdona nuestras indiferencias. Haznos agentes de paz, constructores de justicia y portadores de esperanza. Y en la paz de estas naciones encontremos también nuestra paz, Señor. En el poderoso nombre de Jesús hemos orado todos unidos y con un mismo sentir a ti, Padre amado. En el nombre, repito, poderoso de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, amados hermanos. Adelante, por favor. Muchas gracias, arquitecto Doc Weiler, por tan linda reflexión. Ahora vamos a dar el paso para la oración. Vamos a dar paso y bienvenida a nuestra hermana Flora Norma Sanabria, que esta noche nos va a estar acompañando. Bienvenida, hermana Flora. Adelante, por favor. Gracias, pastora Janet. En este día 83 de oración, les invito a inclinar nuestros rostros para que podamos elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Damos inicio en este tiempo de oración y reflexión sobre la participación ciudadana. Agradecemos a Dios por la oportunidad de vivir en una sociedad y ser parte de su construcción. Que este espacio sea guiado por su Espíritu Santo, para que podamos entender nuestra responsabilidad como cristianos en el ámbito cívico. La palabra de Dios en Jeremías 29, versículo 7, nos llama, incluso en un contexto de exilio y dificultad, a buscar el bienestar de la ciudad en la que vivimos. Este mandato no se limita a nuestra comodidad, sino que nos desafía a ser agentes de cambio. Padre Celestial, te pedimos, Señor, perdón por nuestra indiferencia y apatía. A menudo nos quejamos de nuestra sociedad sin tomar acciones, Señor. Perdónanos. Perdona nuestra falta de compromiso y la negligencia de nuestra responsabilidad como ciudadanos del reino en la tierra. Ayúdanos, Señor, a reconocer que la participación cívica no es una opción, sino una extensión de nuestro llamado a ser sal y luz en esta tierra. Señor, oramos por el espíritu de responsabilidad cívica. Enséñanos, Padre, a participar activamente en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, Señor, a informarnos sobre las necesidades de nuestra sociedad y a tomar decisiones sabias, Padre, para que no nos dejemos llevar por la división, sino que busquemos la unidad
Señor, oramos hoy por los jóvenes para que comprendan la importancia de su participación, de su voto y su voz en la construcción de un futuro justo. Ayúdanos a ser voluntarios en nuestra comunidad, a ser de servir a los más vulnerables y a ser ejemplos de integridad en nuestro entorno, donde nos encontremos, Señor. Padre, te pedimos que bendigas a nuestras autoridades, Señor, que les des sabiduría, integridad y un corazón de servicio. Oramos, Señor, por el presidente, los ministros, los legisladores, tanto de la Cámara de Senadores como de Diputados, Señor, por los gobernadores de cada departamento, por los alcaldes, Señor, por los comandantes del ejército y de la policía, para que actúen con justicia, con temor, Señor, de ti. Te pedimos que los líderes de las instituciones, Señor, sean tocados por ti, Padre, para que sean liberados también, Señor, de la corrupción y la ambición egoísta, que se rodean de consejos sabios, Señor, y que sus decisiones beneficien a toda la población. Oramos para que te busquen a ti, Padre, y se conozcan tu soberanía sobre esta nación. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo de oración. Nos comprometemos a ser agentes de cambio, Dios mío, no solo a orar, sino también a actuar, a ser ciudadanos responsables que procuran la paz de nuestra ciudad, que nuestra fe se manifieste en obras concretas de amor y servicio. Que tu reino venga y tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermana Flora, por la oración. Nuevamente, hermanos, hoy día estamos ya en el día 83. Gracias a Dios hemos avanzado tanto en esta cadena de oración denominada que está dirigida a todos los cristianos sin distinción de confesión de fe, credo o denominación. El día de hoy, día 83, hemos orado por la participación ciudadana. Entonces, también mencionar que la participación ciudadana puede ocurrir a través de diversos mecanismos, como el acceso a la información, el derecho a obtener información relevante del Estado, consejos de la sociedad civil, espacios donde los ciudadanos y organizaciones colaboran con la administración pública, en las asambleas ciudadanas, que son las reuniones donde se discuten y proponen soluciones a problemas de la comunidad. El día de hoy agradecemos a todos ustedes, hermanas y hermanos, que se han dado el tiempo de acompañarnos y les invitamos para el día de mañana nuevamente a acompañarnos, y también les invitamos a compartir este hermoso mensaje en las redes sociales. Muchas gracias, hermanos. Hasta mañana. Bendiciones, amados hermanos. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un feliz descanso. Bendiciones.